Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Hoy quisiera compartir una palabra con ustedes que se encuentra en Isaías 58. Vamos a ubicar bien. Ahí está. Quisiera compartir una palabra con ustedes que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 58, pero antes me gustaría orar. Padre, te damos gracias por esta tarde, gracias Señor por tu palabra, Señor, que trae vida a nuestro espíritu, Señor, que en este tiempo nos edifica, Señor, nos construye, Señor, en este tiempo nos ayuda, nos levanta. Por eso te damos gracias, Padre, por tu palabra, gracias por lo que tú estás haciendo y lo que aún has de hacer en este tiempo. Gracias te damos, hoy recibimos tu palabra en nuestro corazón, la atesoramos y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablando a nuestro corazón en este tiempo a través de tu palabra. Hoy dejamos todo lo que somos a los pies de la cruz y te pedimos que tú nos hables, Señor, que tú estés tratando con nuestra vida a través de tu palabra. Te doy gracias por todo lo que tú has de hacer en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Quería compartirles, ¿no? Isaías 58, como dije antes, y dice, ¿no? Grita con la voz de un toque de trompeta. Grita fuerte, no seas tímido, háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar? Si siguen en sus peleas y riñas, en esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes humillan al hacer penitencia por pura fórmula, inclinan la cabeza como una caña en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de cenizas, y esto le llaman ayunar. ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente, alivien la carga de los que trabajan para ustedes, dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente, compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás lo protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá. Sí, aquí estoy, les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará su fuerza. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso y hablen del día con delicia, por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. Entonces el Señor será su delicia. Yo les daré gran honor y los saciaré con la herencia que prometí a sus antepasados. Hasta ahí nomás. Yo como título a esta palabra le di: ¿tú quieres impresionar o agradar? ¿No? Me llamaba la atención cuando pude ver el significado de estas dos palabras, ¿no? Impresionar, es como causar una impresión, una admiración, ¿no?
de una persona, ¿no? O sea, que una persona quede como admirada, ¿no? De lo que uno está haciendo, como impresionada. Dice, y agradar es algo simple el significado. Dice, agradar es, ¿no? Es ser aceptable. Y mientras que preparaba esta palabra, ¿no? Me hizo una pregunta. Dice, ¿será que yo puedo impresionar a Dios? ¿Ustedes qué opinan? ¿No? ¿Será que podemos impresionar a Dios? Y como primer punto esta palabra le puse, ¿no? 3 acciones que el yo hace para impresionar a Dios, ¿no? Y lo primero que el yo hace, ¿no? Dice es vestirse de falsa piedad, que es lo que leíamos en Isaías 58. Pero para esto vamos a buscar en 2 de Timoteo, versículo 3, capítulo 3, versículo 4 y 5. Y dice así, el versículo 5. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios, alejarse de toda esa clase de individuos. Habla de que el hecho de tratar de tener esa falsa piedad significa de que yo entendía cuando leía esta palabra que era cuando nosotros de repente leemos la palabra y no la practicamos, o hablamos de la palabra, pero nosotros no practicamos lo que hablamos. Entonces, lo que hacemos es vestirnos de una falsa piedad, porque no estamos haciendo lo que nosotros decimos que debemos de hacer, ¿no? Y como segundo ítem, ¿no? De estas 3 cosas que hace para impresionar, dice el ayuno incorrecto, ¿no? En Isaías 58:3 que hemos leído, dice: hemos ayunado delante de ti, dicen ellos, pero no te impresionamos, ¿no? Pero ¿por qué nos impresiona Dios con eso, no? Porque dice que nosotros muchas veces ayunamos para nosotros mismos, para nuestros propios deseos, ¿no? Y yo comentaba esto en la palabra que cuando compartí esta palabra en la reunión de ayer, era que en una oportunidad yo quise ayunar para algo propio, ¿no? Dije, bueno, voy a ayunar porque quiero que Dios me bendiga con un auto. Y Dios, en un momento, mientras que yo estaba ayunando, Dios me dijo, ¿por qué es que estás ayunando? Y yo dije, porque quiero que me bendigas con un auto. Y Dios me dijo algo que me impactó. Él me dijo, no necesitas ayunar para que yo te dé un auto. Y eso es como que... ¿no? En ese momento entendí lo que él me estaba diciendo. Me dice, si tú necesitas un auto, solo pídemelo. No ayunes por eso. Y luego la tercera cosa que hace, ¿no? El yo para impresionar es el autocastigarse, ¿no? En Isaías 58:3 también dice, ¿no? Dice, hemos sido muy severos con nosotros mismos, ¿no? Dice, se autocastigan, ¿no? Es como que, bueno, no hice tal cosa, bueno, es como que yo mismo me estuviera condenando todo el tiempo. Y yo mismo me estuviera imponiendo castigos por algo que cometí. Cuando la palabra dice en Romanos 8:34, dice que nadie puede condenarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús ya pagó el precio para que yo sea libre de condenación. Y lo que dice exactamente, dice, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. O sea, nadie puede condenarnos, ni siquiera nosotros mismos, porque Jesús ya pagó el precio. Y el segundo punto de esta palabra, ¿no? La otra parte de esta palabra dice 3 acciones que el Espíritu hace para agradar a Dios. Y para ser, como dije, el significado de agradar es ser aceptado, ¿no? Y dice, en lo primero dice, recibe la promesa de salvación, ¿no? En Romanos 8:24 dice que nosotros fuimos salvos, ¿no? Y vamos a buscarlo, así lo leemos. Dice, recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza, ¿no? Dice que Él ya pagó el precio
por mi salvación. Entonces yo fui salva gracias a la sangre vertida de Jesús en la cruz. Y eso es una de las acciones que hace el vivir en el Espíritu, el querer agradar a Dios, el querer darle gracias a Dios, porque por medio de la sangre de Jesús es que fuimos salvos. Es por medio de su sangre es que fuimos salvos. Y dice, ¿no? En el ítem 2, dice en Romanos 8:25, ¿no? Dice, como leímos, dice, esperar con paciencia, no desesperar, ¿no? Y a veces nosotros no solemos ser pacientes, ¿no? A veces solemos desesperarnos. ¿Por qué? Porque de repente oramos y le pedimos a Dios algo y queremos que Dios sea ya que haga lo que le estamos pidiendo. No queremos esperar el tiempo de Dios. Queremos que las cosas sean en nuestro tiempo cuando nosotros las pedimos. Pero el tiempo de Dios no es como el nuestro. Dios sabe qué es lo mejor para cada uno en su tiempo. Y cuando Pablo lo relata de esa manera en Romanos 8:25 dice, espera con paciencia, no desesperes. Como cuando de repente nosotros vamos a comprar o llevamos a alguien a comprar con nosotros y a veces nosotros estamos tranquilos comprando y el que va quiere irse, no quiere estar esperando a que nosotros terminemos de comprar. Pero a veces nosotros actuamos de esa manera con Dios. Queremos que Dios funcione de esa manera, que le pedimos hoy, en la mañana y a la tarde Dios ya traiga lo que nosotros queremos. Pero no siempre es así. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios, como dije antes, es el mejor tiempo para nuestra vida. Y en Isaías, capítulo 40, 31, dice, en la espera somos fortalecidos, ¿no? Dice, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto, como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán, ¿no? Dice, mientras tú esperas, ¿no? Él fortalece tu vida. Mientras tú esperas, ¿no? Él va preparándote para recibir eso que Dios tiene para ti, eso que tú le estás pidiendo. Y el tercer ítem, ¿no? La tercera acción dice, pide ayuda al Espíritu Santo. Y en Romanos 8:26 dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dice que cuando nosotros podemos pedirle ayuda al Espíritu Santo, Él viene en nuestra ayuda, Él viene para fortalecernos, Él viene para ayudarnos a orar de la forma correcta, para recibir el milagro que nosotros estamos necesitando hoy. Si tú no sabes cómo pedirle a Dios que haga ese milagro que tú anhelas, pídele ayuda al Espíritu Santo, porque Él va a ayudarte a orar de la forma correcta, va a ayudarte a conocer a Dios. El tercer punto de esta palabra, ¿no? Pero antes de eso quisiera leer una frase, ¿no? que escribí. Dice, cuando dejo de vivir para impresionar a la gente, puedo vivir para agradar a Dios. Y el tercer punto de esta palabra dice, ¿qué es lo que Dios anhela? No sé si alguna vez te has puesto a pensar, ¿no? De repente, si tuvieras un tiempo charlando con Dios, ¿qué es lo que Dios anhela? Y mientras yo le preguntaba a Dios qué es lo que Él anhela, ¿no? Él me dio una pequeña parte de aquello que Él anhela, porque yo me imagino que debe haber más. Y puse como primer punto, dice, que podamos conocerlo así como Él es, ¿no? Y en San Juan, capítulo 5, versículo 19,
Dice, entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, ¿no? Dice que el Hijo hace lo que ve que el Padre hace, ¿no? No sé si ustedes se ponen a pensar, ¿no? Los que tienen niños, ¿no? Que cuando ustedes ven a sus niños, yo en general tengo 3 hijos varones, y ellos cuando los veo y me pongo a observarlos, veo que ellos intentan hacer lo que su padre hace, ¿no? Y ellos quieren copiar lo mismo, ¿no? Y dice en Juan, ¿no?, que el Hijo hace lo que ve que el Padre hace. Jesús hace lo que ve que el Padre hace. Y dice, ¿cómo podemos conocerlo a Él así tal cual Él es, ¿no? Y es a través de la palabra de Dios, es a través de buscar la palabra de Dios, ¿no? Quizás tú me dices, bueno, yo no sé cómo conocer a Dios, ¿no? Y como lo he dicho en otras oportunidades, conocer a Dios, ¿no?, es simple, es acercarnos a su presencia y pedirle a Dios, ayúdame a conocerte. Realmente anhelo conocerte tu presencia, anhelo conocerte así tal cual eres tú. No como alguien quizás alguna vez me enseñó, sino quiero tener mi propia experiencia contigo. Y dice que en Corintios capítulo 13, ¿no?, que eso se lo voy a dejar para que ustedes los lean, ¿no?, habla del amor. Dice, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, ¿no? Y cuando yo leía este capítulo de Corintios, ¿no?, podía comprender que así es el amor de Dios, ¿no? Todo lo espera. Dios todo el tiempo nos espera. Dios nos da sin esperar nada a cambio. Tiene paciencia con nosotros. Nos bendice. Él está allí, ¿no?, dispuesto a escucharnos. Aunque a veces solo hablamos nosotros y después nos vamos. Y Él quizás tiene cosas para decirnos. Y, ¿no?, de esa manera, así como ustedes puedan luego leer Corintios 13, ¿no?, y ver cuán grande es el amor de Dios. Es tan inmenso. Yo contaba ayer justamente, ¿no?, que un sabio pastor una vez me llamó la atención, ¿no?, porque él le encanta ver, ¿no?, en ese momento le encantaba ver los videos del universo y ver todo el universo, y pasaba horas viendo la pantalla, y a mí me llamaba la atención porque digo, ¿qué es lo que le ve de bueno eso? Porque no había nada que llamaba la atención. Digo, ¿cómo puede estar horas mirando la pantalla? Y no hay nada, son solo lucecitas, un montón de lucecitas en la pantalla, ¿no? Y un día me senté al lado de él y le pregunto, ¿no? Le dije, ¿qué es lo que te llama tanto la atención de esa pantalla? ¿Por qué puedes estar ahora mirando como si, no sé, como si encontraras algo en medio de esas luces, ¿no? Y él me dijo algo que me llamó mucho la atención. Y él me dijo, ¿ves esas luces de ahí? Dice, ahí en el medio hay una cosa tan pequeña, tan insignificante. Eso es la Tierra. En el universo, eso es la Tierra. Y cada vez que lo miro, no puedo entender, dice, como siendo algo tan insignificante, Dios puede amarnos como nos ama. Puede tener la paciencia de esperarnos, de confiar en que nosotros podemos cumplir con ese llamado que Él nos hizo. Siendo así de insignificantes, ¿cómo puede Él llegar a pensar en el hombre? Y eso es algo que me llamó mucho la atención, porque en ese momento dije, wow, la verdad que sí, me daba ganas de quedarme sentada con él mirando esos videos de imagen del universo. Y si uno lo ve de esa manera, realmente Dios nos ama tanto, que fue capaz de dar a su Hijo, para que nosotros pudiéramos ser salvos por medio de Él, para que nosotros pudiéramos conocerlo a Él. El segundo cosa que Él anhela, dice, que descanses en Él, ¿no? Y en el Salmo 23, si ustedes pueden leerlo luego, dice, en verdes pastos Él me hace descansar, junto a aguas de reposo pastorea mi alma. Él ahí conforta mi alma, ¿no? David, este hombre que escribió este Salmo, dice, yo sé que puedo descansar en Dios. Sé que cuando estoy atravesando dificultades puedo venir a Dios y pedirle socorro a Dios, ¿no? Si aún nosotros podemos buscar en la palabra y vemos en los salmos que David escribió,
Vamos a ver cómo continuamente David buscaba y anhelaba conocer a Dios, cómo continuamente adoraba a Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que en medio de esa adoración, que en medio de esa búsqueda de Dios, él podía descansar en Dios, ¿no? Como cuando de repente a veces estamos cansados y al estar cansados nos volvemos vulnerables. ¿Qué quiero decir con esto, no? Que a veces estamos cansados y en medio de que está cansado, ¿no? Ya se pone de mal humor, es como que ya todo molesta, es como que, ¿no? Parece que todo sale mal, ¿no? Pero cuando nosotros estamos frescos, cuando de repente estamos, con toda la pila, es como que todo parece que fuera rápido, todo sale bien, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para estar descansados? El estar descansados, cuando David lo relata en el Salmo 23, él dice: ven y lánzate en los brazos de Dios. Ven y tírate allí en los verdes pastos y descansa, porque solo en Él tú puedes descansar. Porque Él es tu Padre y Él quiere abrazarte, quiere sostenerte. Y eso es lo que yo entendía, ¿no? De descansar en Dios. Pero a veces a nosotros nos cuesta descansar en Dios. Porque descansar en Dios es lanzarnos a sus brazos y confiar que Él va a estar ahí para sostenernos. Y para ir un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando nosotros vemos a los niños y vemos que están con sus padres, ¿no? Vemos que ellos tienen como una seguridad extrema, ¿no? Capaz que si están con alguien más, están como atemorizados, ¿no? Pero cuando están con los padres, no importa dónde vayan, ellos están seguros. Capaz que lógicamente no lo están, pero ellos creen que están seguros. Entonces descansan, no están pensando en lo que va a pasar, sino que descansan en que sus padres, pase lo que pase, van a cuidar de ellos. Y así es como Dios quiere que nosotros podamos descansar en Él. La tercera cosa que Dios anhela, ¿no? Es que así como hemos recibido de Él, dice, que podamos dar lo que de Él hemos recibido, ¿no? En Isaías 58, ¿no? Dice Él, ¿no? Ve y dale de comer a aquellos que tienen hambre. Ve y trae libertad a los cautivos, ¿no? Y yo me llamaba la atención cuando buscaba el significado de ayuno, porque como dije antes, ¿no? Cuando Dios me dijo, no ayunes para pedirme un auto, solo pídemelo. Pero cuando buscaba el significado de ayuno, ¿no? Y cuando Dios lo relata en Isaías 58, dice, por lo que yo quiero que ayunes, es porque realmente puede haber libertad, ¿no? Y lo vamos a leer al versículo. Dice, esta es la clase de ayuno que yo quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente, alivien la carga de los que trabajan para ustedes, dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas de los que atan a la gente. Compartan su comida con hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda, ¿no? Dice, no, es por eso que tú debes de ayunar, ¿no? Y yo buscaba el significado de ayuno, y el significado de ayuno dice, el ayuno es una alta demostración de amor a los necesitados, aunque nunca lo agradezcan o paguen mal por el bien que se le ha querido hacer, ¿no? Y eso es como que me llamó poderosamente la atención, ¿no? Porque cuando uno busca ayuno, uno piensa que, bueno, no sé, va a encontrar una palabra así, algo así como, bueno, abstenencia de alimentos o de líquidos, no. Pero dice que el ayuno es esto, dice una alta demostración de amor a los necesitados. Entonces, que en este tiempo nosotros, ¿cómo podemos dar lo que hemos recibido de Dios? Es cuando nosotros podemos dar, ¿no? Todo eso que hemos recibido de Dios, el amor de Dios, el descanso que hemos recibido en Dios, que podamos compartirlo con otros y no quedarnos para nosotros solos, sino que podamos compartir con aquel que está necesitando, con aquel que quizás está pasando tristeza o angustia, que podamos compartir de la palabra de Dios, que podamos compartir que hay un Dios que les ama. La cuarta cosa que Dios anhela,
Dice, es que recibamos sus promesas de una forma palpable, ¿no? Como he leído antes, dice que cuando nosotros ayunamos de la forma correcta para bendecir a los demás, de esa manera es cuando nosotros más recibimos. Y dice en Isaías 58, versículo 8, dice, entonces su salvación llegará como el amanecer, y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia lo guiará hacia adelante, y atrás lo protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá, sí, aquí estoy, le contestará enseguida. Es tremendo como Dios viene en respuesta, ¿no? Como Dios viene, ¿no? A que nosotros podamos tener la promesa de Dios en forma palpable. ¿Qué quiere decir en forma palpable, no? Que es algo que yo puedo tocar, ¿no? Dios no solo quiere que nosotros imaginemos su promesa, a eso que nos prometió, sino que vivamos esa promesa que Él nos prometió. Y como dice también en Isaías, dice, serán como un huerto bien regado, como manantial que nunca se seca. Es como aún lo dice David en el Salmo 23, ¿no? Dice que nuestra copa ha de rebosar de la presencia de Dios. Hemos de habitar en su casa para siempre. Hay muchas promesas que Dios nos dejó a través de su palabra. Luego el punto 5 dice, lo que Dios anhela, dice, es que llevemos libertad de los cautivos. Y en Romanos 8, versículo 3, dice, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarlos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Dice, por medio de la sangre de Jesús es que hemos sido redimidos del poder del enemigo. Dice que por medio de esa sangre es que nosotros podemos tener libertad, que en este tiempo podemos conocer a Dios así tal cual Él es, ¿no? Pero no solo para nosotros, sino que podamos compartirlo con alguien más, que podamos llevar la palabra de Dios a alguien más y podamos compartirle lo que Dios hizo con nuestra vida, ¿no? Por eso es que dice, lo que Dios anhela es que nosotros podamos llevar libertad de los cautivos. Ahora, la libertad que nosotros llevamos no es por lo que nosotros podemos hacer, no es por lo que Eva puede orar o leer la Biblia o dar una palabra, es por lo que la sangre de Jesús hizo en la cruz, que nosotros podemos traer libertad a los cautivos cuando nosotros le damos a conocer lo que Jesús hizo en la cruz. Es entonces cuando traemos libertad. Porque así como en el mismo Romanos dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Para concluir con esta palabra, ¿no? Yo me volví a hacer esta pregunta que Dios me hacía, ¿no? Y es, ¿será que yo puedo impresionar a Dios? ¿No? Y eso es algo que le voy a dejar para que ustedes piensen ahí donde están, ¿no? Pero es algo tremendo, porque Dios es el creador del mundo. Todo lo que ven mis ojos, lo que toca mis manos, todo le pertenece a Dios. Entonces, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para impresionarlo? Pero lo que sí puedo hacer, ¿no? Es agradar a Dios, es vivir para Dios, ¿no? Pero eso es una decisión que yo debo de tomar, si impresionar a la gente o agradar a Dios, porque puede que al agradar a Dios, ¿no? deje de agradar a la gente. Pero cuando yo tomo la decisión de agradar a Dios, aquel que fue capaz de enviar a su único Hijo a dar la vida para que yo fuera salva por Él, para que si yo creo en Él no me pierda, mas tengo vida eterna, ¿no? ¿Cuántas cosas más junto con eso Dios puede bendecirme? ¿Cuántas cosas más Dios puede hacer en mi vida y a través de mi vida?
Entonces yo te invito en este tiempo a tomar esa decisión, ¿no? A no dejarte, ¿no?, susurrar por el enemigo en tus oídos, no a autocastigarte, sino a entregarle tu carga a Dios y pedirle a Él que Él te ayude en este tiempo de dificultad que quizás estás viviendo. Pedirle a Dios que Él te ayude a poder avanzar, a poder conocerlo, a poder establecer esa relación correcta con Él. Así como en su palabra lo dice que Él vino para que yo pueda tener la relación correcta con Él. Dios quiere bendecirte, Dios te ama. Dios anhela que tú puedas cumplir el llamado que Él hizo para tu vida, que puedas cumplir el propósito que Él tiene para ti. Pues dice su palabra que sus pensamientos son más altos que los nuestros, van más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Por eso es cuando nosotros podemos rendirnos hacia Dios y pedirle a Él que Él sea el que esté obrando en nuestras vidas. Te invito ahí donde estás a poder orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Padre, por la sangre de Jesús. Gracias porque hoy sé que puedo ser libre, que camino en libertad a través de la sangre de Jesús. Soy sano a través de su sangre, Señor. He sido comprado a un alto precio y como dice tu palabra, a través de la sangre de Jesús he sido adoptado como tu hijo y por lo cual puedo vivir como tu hijo. Por eso te doy gracias por la sangre de Jesús. Gracias por la obra maravillosa de la cruz. Gracias, Padre. Hoy te entrego mi vida y te pido que seas tú obrando en mi corazón, que seas tú en este tiempo, Espíritu Santo, ayudándome a conocer al Padre, así tal cual Él es, a conocer la inmensidad de su amor, cuánto Él me ama. Por eso te doy gracias en esta tarde, por todo lo que tú has hecho y lo que aún has de hacer en medio nuestro. Hoy bendigo, Padre, cada hogar que está escuchando esta palabra. Hoy desato tu bendición sobre estos hogares. Declaro, Señor, que es como tu palabra, Señor, es como un agua fresca, Señor, que trae vida, que trae aliento, que renueva las fuerzas, Señor, que levanta al caído, al que está desanimado. Declaro que en este tiempo, Señor, tu palabra es vida en cada hogar que la oye. Declaro, Señor, que cada día podemos oír tu palabra, podemos atesorarla y grabarla en nuestro corazón. Por eso te doy gracias por todo lo que tú nos has enseñado en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente tarde.